Aleluya. Gracias al Señor, bendito Salvador, por este tiempo maravilloso, hermanos. Vamos a meditar en su palabra. Nuestra lectura bíblica ha sido en Deuteronomio capítulo 30 para mis hermanos que ingresaron después, ¿no? Bienvenidos todos, hermanos, todos los que han ingresado, que este es un tiempo maravilloso, un tiempo del Señor con su iglesia. Y la lectura bíblica, repito, estaba en Deuteronomio capítulo 30, desde el versículo 14 hasta el versículo 20. Dice así la palabra del Señor, el versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Dios está hablándole a su pueblo, al pueblo de Israel, después de haberlo sacado ya de la esclavitud de Egipto, después ya de haberles dado su tierra. Dios cumplió con darles la bendición de la tierra prometida y ya se había repartido todo, ¿no? Y ahora estaban ahí, ¿no? La palabra del Señor nos enseña que Dios nunca abandona a su pueblo y dándole las instrucciones, las recomendaciones. Como humanos, hermanos, por más cristianos que seamos, como humanos no dejamos de lado esta carne que todavía está con nosotros y a veces nos olvidamos, nos alejamos del Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. Este versículo nos recuerda que a veces estamos un poquito afanados en el mundo, pero ahí está la palabra. Cerca de ti está la palabra. Cuando ya comenzamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos, y le damos lugar en nuestro corazón, esa palabra no nos deja. No sé, usted ha tenido la experiencia, tal vez todas las hemos tenido, de que nos estamos alejando, tal vez enfriando, pero ahí está su palabra. Cuidado, hijo, a través de su espíritu, versículos llegan a nuestra mente y nos hacen nuevamente entender de que estamos aflojando un poco. ¿Por qué? Por la presencia del espíritu y por su palabra, hermanos. Cerca de ti está la palabra, ¿no? Es maravilloso eso, hermanos. Es maravilloso saber que Dios nos ha dejado su palabra y esta palabra es viva, es eficaz. Bendito sea el Señor. ¿Cómo no agradecer al Señor por su palabra, hermanos? ¿No? Ahora, desde que empieza el día hasta que nos levantamos, el tema que vamos a tratar se llama las decisiones de la vida, porque de esto se trata este mensaje. ¿Qué decisiones tomamos? Usted sabe, toda nuestra vida, hermanos, se mueve en base a las decisiones. Desde que usted abre los ojos en su camita, usted decide si sigue durmiendo o se levanta a orar, ¿no? Muchos decimos, hay un ratito más, ya tomó una decisión de seguir en su cama un ratito más. Pero otro dice, no, me voy a levantar y salte de la cama y voy a orar si no me quedo dormido. Ya tomó una decisión, ¿se da cuenta? Ya está pensando qué va a tomar de desayuno. Dice, hoy no voy a tomar desayuno. Ya tomó una decisión. O si no, dice, hoy quiero tomar un rico desayuno. Ya está tomando decisión. Me lavo, no lavo, tiendo mi cama, no tiendo. Hermanos, todos nuestros movimientos en nuestra vida están en base a decisiones. Y ahora, las decisiones buenas que tomemos será para bien. Las decisiones malas también será para mal, ¿no? Porque a veces tomamos la decisión de que decir, voy a dormir, voy a orar más tarde, 5 minutitos más voy a dormir, dice. Pero esos 5 minutitos de la decisión que tomó se convierten en media hora y después se levanta asustado, apurado, ya no ora, ya no lee su Biblia. Y por tomar una decisión de seguir durmiendo. ¿Se da cuenta? Toda nuestra vida se mueve en base a decisiones. Hasta en la noche cuando vamos a descansar, ¿no? Ya voy a dormir, dice usted, se echa en su cama y dice, voy a leer mi Biblia. A leer, tomó la decisión de leer, pero dice, mejor voy a agarrar mi celular y un ratito voy a ver mi celular. Ya tomó la decisión. Ese ratito en el celular se vuelve 1 hora y ya no lee su Biblia. ¿Se da cuenta? Pero es Dios en su palabra, hermanos, que nos enseña que ahí está Él. Por su gracia, por su misericordia, nos sostiene, su mano poderosa nos tiene en la mano, ¿no? Es hermoso cuando hemos empezado este himno y uno este culto y uno de los coros que empezó cantando nuestro hermano es hermoso.
siempre estarás a mi lado. Mira lo que dice esta alabanza, ¿no? Siempre estarás a mi lado. Todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar, ¿no? Hermanos, las alabanzas son expresiones de un alma que está agradecida, que está confiada. Por eso dice la palabra de Dios que cuando uno canta, cuando uno alaba o cuando uno lee, hacerlo todo con entendimiento, ¿no? A veces decimos, qué linda canción, pero no estamos entendiendo el mensaje. Una alabanza trae muchos mensajes y por eso el Señor dice en su palabra que entre nosotros, los cristianos, la iglesia, tenemos que estar animándonos, cantando salmos e himnos y cánticos espirituales, dice la palabra. Amén. Esos salmos, esos himnos son inspirados por el Señor y nos animan, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Escuchaba y cantaba, qué lindo, Señor, gracias, porque siempre estarás a mi lado y todo tu amor me cubrirá. Mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Mientras yo tome de tu mano. Y de eso se trata la lectura de esta mañana. Dios sabe que nos soltamos fácilmente. A veces esperamos que nos vaya bien, pero queremos que nos vaya bien, pero estamos soltados de la mano de Dios. Queremos sentirnos seguros, queremos sentir su gracia, su misericordia manifestándose, pero estamos soltados de la mano de Dios. No estamos manteniendo una buena comunión con Dios, pero esperamos que nos vaya bien, ¿no? Es como aquel hijo que sale con su padre a la calle y el padre por cuidarlo, protegerlo, se va agarrando de la manito para que no se caiga, para que no se tropiece, para que no se vaya a resbalar, pero el hijo en su curiosidad y el hijo en su deseo de hacer lo que él quiere se suelta y cuando se suelta se cae, cuando se suelta se resbala y entonces ya está llorando, ¿no? Pero gracias al Señor, miren lo que dice su palabra, porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Qué es la palabra? Dios mismo. Esa palabra viva, eficaz, es Dios mismo, hermanos. Versículo 15 dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Decisiones, hermano. Decisiones. Dios ha puesto delante de nosotros el bien y el mal. Amén. Hay que tomar decisiones en nuestra vida. El bien y el mal. ¿No? No es malo dormir un poco más porque estamos cansados tal vez. Pero es bueno también dejar de dormir un ratito para doblar las rodillas y orar, hermanos. Porque dice su palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. Darse un tiempo para orar, hermanos. Cuanto mejora nuestra comunión con el Señor, mejorará también nuestra vida, hermanos. Cuando mejora nuestra comunión con el Señor, mejorará también nuestra forma de ser, nuestro testimonio. Mejorará también nuestra condición. Porque yo honro a los que me honran, dice el Señor en su palabra. Entonces tenemos ya hermosas promesas, hermanos, de vida, de cambio, de transformación. Todo eso está en base a la palabra de Dios. Y como hijos de Dios, como iglesia, tenemos esa bendición de ser su pueblo. ¿Y qué le dice Dios a su pueblo? Cerca de ti está mi palabra. ¿Para qué? Dice ahí, para que la cumplas. ¿Qué nos hace ver su palabra? Es hermoso, hermanos, cuando leemos su palabra nos hace ver, nos hace conocer el futuro. Pasado, presente y futuro, la verdad de la humanidad del hombre y nos hace ver qué cosa es bueno, qué cosa es malo. La cuestión es nuestra decisión, hermanos. Y entonces, ¿qué le dice al Señor en el versículo 16? ¿Qué nos dice el Señor en estos versículos? ¿No? Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a cual entras. Bendito sea el Señor. Qué hermoso deseo de Dios, hermanos, de bendecir nuestra vida. Amén. ¿Quién no desea ser bendecido? Todos deseamos ser bendecidos, hermanos. Pero, ¿cuál es el problema? Dios va a bendecirnos, pero cuando cumplimos con su palabra. Todas las bendiciones del Señor, hermanos, están dadas conforme su palabra. Todas las promesas del Señor de bendición están fundamentadas en la obediencia a su palabra.
A veces esperamos que Dios nos bendiga, pero no estamos obedeciendo. A veces esperamos que Dios prospere en nuestra vida, pero estamos sueltos. No queremos que Él nos agarre, ¿no? Y como dice la alabanza, mientras yo tome de tu mano, seguro yo voy a estar. Gloria al Señor, hermanos. Si estamos agarrados de la mano del Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, sustento, abrigo, protección. Hermanos, qué lindo es el Señor, qué maravilloso, hermanos. No ha de faltar porque su palabra es fiel, es verdadera. Todo depende, hermanos, de las decisiones. Usted decide, a partir de ahora voy a agradar al Señor, ¿no? Usted decide, a partir de ahora voy a buscar su voluntad. ¿Cuántas veces hemos tomado esa decisión? Pero la palabra de Dios nos enseña que entramos en un conflicto espiritual, ¿no? Ya tenemos la vida y el bien, la muerte y el mal, y usted dice, no, yo quiero la vida. Pero entramos en ese conflicto tremendo, ¿no? Y cuando leemos en Gálatas capítulo 5, dice la palabra de Dios, y usted y yo lo sabemos, Gálatas 5, versículos 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y los del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Entramos en ese conflicto. ¿Cuál conflicto? ¿No? Tengo buenos deseos de agradar al Señor por el lado espiritual. Tengo el Espíritu Santo, pero también tengo esta naturaleza carnal que no quiere agradar a Dios, que quiere aferrarse al mundo y que quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? Que quiere satisfacerse con los placeres de esta vida, y entonces ahí entramos en ese conflicto. Y muchos cristianos, La calavera. ¿Cuál calavera? muchos cristianos estamos más andando haciendo los deseos de nuestra carne que agradando a Dios. Y entonces, ¿qué decisión tomamos? ¿Cuál es la decisión que usted tiene que tomar? Y nuestra decisión tiene que ser firme. Nuestra decisión tiene que ser un compromiso, como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Los tiempos que vivimos son peligrosos, son cada vez más duros y se viene de mal en peor, porque así dice la palabra de Dios, hermanos. Pero los que esperan en el Señor, tenemos la seguridad y la confianza de que vamos a poder salir adelante, hermanos. En medio de las pruebas y dificultades, los que estamos en el Señor, como dice su palabra, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmos 91, ¿no? Tenemos la seguridad de su palabra, sus promesas. Y no solamente son promesas, hermanos, son realidades demostradas en su palabra con Moisés, con Abraham, con Jacob, con Elías, con el pueblo de Israel y con todos los grandes hombres y mujeres que un día decidieron agradar a Dios, hermanos, ¿no? Si usted y yo leemos la historia de Esther, decidió agradar a Dios y fue una reina bendecida. Si leemos la historia de Ruth, puso su corazón en el Dios de Noemí. ¿Y qué dijo? ¿No? Donde tú vayas, yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Decidió agradar a Dios. Y por esa decisión de agradar a Dios y de seguir a ese Dios, Dios la bendijo grandemente. Hermanos, qué lindo cuando tenemos ya estos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos en la Biblia. Dios dice en su palabra, está escrito para nuestra enseñanza, para que nos sirva como ejemplo y para conocer que el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, ese mismo Dios de Jacob, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el Señor. Ese mismo Dios que nos está diciendo acá al pueblo de Israel en Deuteronomio, ¿no? He puesto delante de ti la vida y el bien, esas mismas palabras son para nosotros. La cuestión es, hermanos, ¿qué decisión tomamos? ¿Qué clase de decisión estamos tomando? ¿Es una decisión firme? ¿Es una decisión solamente de boca? ¿Es una decisión por interés? Porque a veces muchos decimos, Señor, yo te voy a servir,
pero en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos pensando solamente en un interés por ser sanado, porque me vaya bien en mi negocio. No se trata de eso. Anteayer conversaba con un señor que está con problemas de alcoholismo. Tuvo un accidente, su niña está grave en el hospital y me dice, ahora yo le he prometido al Señor que voy a ser fiel, le he entregado al Señor porque para que mi hija sea restaurada, para que mi hija sea sana. Yo le digo, discúlpame, una promesa así no va a durar. Porque el fundamento de seguir al Señor no está basado en personas, en problemas. El fundamento de seguir al Señor está basado en Cristo Jesús, en el amor en Cristo Jesús, en que has entregado tu vida al Señor. Conozco muchas personas que han hecho promesas al Señor diciendo, Señor, te prometo por mi mamá o te prometo por mi papá y te prometo por esto. Promesas por personas o promesas por negocios o promesas por intereses, hermanos, son promesas que están en el aire. Nuestras promesas tienen que ser porque realmente amamos a Dios, entendemos su amor, creemos en Cristo Jesús, lo hemos aceptado. El fundamento de nuestra fe no está en intereses, en planes, en proyectos humanos. La fortaleza y el fundamento de nuestra fe, de nuestras decisiones en Dios, está en Cristo Jesús. ¿Entiendes, hermano? ¿No? Y entonces, cuando no damos lugar a Cristo Jesús y cuando no tenemos ese fundamento, este conflicto espiritual, dice la palabra en Gálatas, que la carne es contra el espíritu contra la carne, este es un conflicto en el que salimos siempre perdiendo. Una de las alabanzas bonitas que hemos terminado cantando antes de empezar el mensaje es el victorioso vive en mí. ¿Quién es ese victorioso? Cristo Jesús. Fue tentado en todo, pero no cayó. ¿Quién es ese victorioso? Cristo Jesús. Venció a la muerte con poder. ¿Entiende, hermano? Entonces, para poder tomar una firme decisión y poder salir victorioso, tenemos que afirmar nuestra fe en Cristo Jesús, fundamentarnos en su amor. Lo que pueda suceder en nuestra vida, si el negocio va bien o va mal, no tiene nada que ver con nuestro fundamento cristiano, hermano. Dios sabe si nos quita la vida, si nos quita el negocio, pero nuestra fe está firme. ¿Por qué? Porque no estamos pensando primeramente en las cosas de este mundo, hermano. Es importante ubicarse, pensar proyectos, planes, pero el cielo y la tierra pasarán. Mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, hermanos. ¿Y a dónde nos lleva la palabra de Dios? No nos lleva a las bendiciones solamente terrenales, son pasajeras. La palabra de Dios nos lleva a las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, a un lugar maravilloso, hermanos, en el que ya nuestra mente y nuestro corazón debe estar puesto. Si bien es cierto, todavía estamos aquí, pero nuestro corazón debe estar firme en el Señor, hermanos. Entonces, ¿qué decisiones tomamos, no? La vida y el bien, la muerte y el mal, el mundo o el Señor. Amén. Porque si amamos el mundo, dice la palabra de Dios en Santiago, ¿no? Si amamos el mundo, el amor de Dios no está en nosotros, dice la palabra del Señor. En Juan también nos dice eso, ¿no? El que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Y estamos en esa lucha. Estamos en esa lucha. Y gracias al Señor, hermanos, si estamos agarrados del Señor, Dios nos ayuda a salir de esa lucha. Dice la palabra del Señor, todo se mueve, hermano, en base a nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que vivimos? Y Romanos capítulo 8, miren lo que dice Romanos capítulo 8, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es nuestra condición delante del Señor? ¿Cómo tú y yo nos podemos dar cuenta cuál es el nivel de nuestra fortaleza espiritual? Dice la Biblia, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Todo está en nuestros pensamientos, hermanos. Desde que te levantas, hemos dicho, desde que nos levantamos, tomamos una decisión. Y entonces, cuando voy a tomar una decisión, no tomamos decisiones a la deriva. Pensamos, hermanos. Aunque sea un ratito, pero pensamos. No abre sus ojos, ay, qué sueño.
el espíritu me dice, levántate a orar, y la carne dice, no, sigue durmiendo, y entonces usted piensa, ¿me levanto, no me levanto, sigo durmiendo, un ratito más voy a dormir? Ya pensó. Y en base a ese pensamiento ya tomó una decisión. Y así es todo en nuestra vida, hermanos, ¿no? Qué bueno que tenemos a Dios, hermanos lindos. Qué bueno que tenemos su presencia. Y entonces decimos, ¿cómo nos damos cuenta cuál es el estado espiritual en que estamos? De acuerdo a cómo pensamos, hermanos. Vemos una cosa, si nuestra mente ya está rápida para la malicia, cuidado con la carnecita, hermanos. Si nuestra mente ya está rápida para enojarse y pensar mal de lo que estoy viendo, cuidado con eso, hermano. Porque a veces todo lo que miramos, criticamos, juzgamos y cuántas cosas, ¿no? Y ya nuestra mente nos lleva a lo negativo. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía, que nos alerta para hacernos ver que ese pensamiento está mal, y le damos lugar al Espíritu Santo y le pedimos perdón al Señor por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, y hermanos, vamos tomando decisiones correctas, decisiones sabias. Dice la palabra del Señor, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, qué hermosos versículos para usted y yo como hijos de Dios. Amén. Qué hermosos versículos para hacernos entender que tomamos decisiones y que esas decisiones deben ser agradables al Señor. Porque si nuestras decisiones no son agradables al Señor, no podemos, dice, los que viven conforme a la carne, no pueden agradar a Dios. Hay un conflicto entonces en nuestras vidas que tenemos que superar, hermanos. Todos los conflictos pueden superarse con la bendición de Dios, tomados de la mano de Dios, ¿no? Romanos capítulo 7, versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es nuestra naturaleza carnal, ¿no? Romanos capítulo 7 hace ver ese conflicto que tiene el hombre de querer agradar a Dios, pero por el pecado no puede. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo que no quiero por el pecado que hay en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Romanos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, tenemos la bendición de ese sacrificio maravilloso, el cual vamos a recordar en esta tarde, ¿no? A través de la Santa Cena. Sacrificio que nos dio libertad de la esclavitud del pecado, de las cadenas del pecado. Sacrificio que trajo luz para nuestras vidas, hermanos. Ya no estamos en tinieblas para poder estar en duda de qué hacer o qué no hacer, porque ya la luz de la palabra de Dios y ya la luz de la presencia del Señor Jesús ahora ilumina y nos hace entender su palabra, su voluntad. Solamente tenemos que poner de nuestra parte, hermanos. Solamente tenemos que poner de nuestra parte, tomar la decisión, ¿no? Ya sabemos lo que hay que hacer, ya sabemos lo que Dios quiere que hagamos, lo que nos queda es tomar esa decisión. Señor, he decidido seguirte, he decidido servirte. Las demás cosas, el Señor hará su obra, ¿no? ¿Qué necesitamos, hermanos, para seguir adelante? Fortalecernos en Dios. Fortalecernos en las armas poderosas del Señor. Dice su palabra, 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Dios nos ha provisto, hermanos, de armas, ¿no? Dios no nos ha provisto tal vez de cosas materiales, pero tenemos armas espirituales. Una de esas armas maravillosas es su palabra, es su presencia, es el Espíritu Santo, es la oración para poder clamar al Señor, ¿no? Es la fe, es el estar siempre en mente, como dice su palabra, con la coraza, ¿entiende, hermano? Protegidos por su palabra, con el yelmo de la salvación. Mantener siempre en nuestra mente
esa salvación tan grande. Hermanos, qué bonito cuando uno va entendiendo, y eso es lo que Dios quiere para su iglesia, hermanos, ¿no? Estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, dice, ¿no? Y cuando leemos la palabra de Dios, dice, ¿no? En Efesios 6:12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Jesús tuvo esa lucha cuando leemos en Lucas capítulo 4. Satanás se presentó para tentarle. Fue una lucha espiritual. Pero Jesús salió victorioso. ¿Por qué? Porque se defendió con esas armas, con el arma de la palabra de Dios. Escrito está, y escrito está, y escrito está. Satanás trató de hacer caer a Jesús también con algunas porciones de la palabra de Dios, pero distorsionadas. Pero si usted está bien alimentado, usted va a conocer bien su palabra, va a conocer la voluntad, hermanos. Estamos en tiempos tan peligrosos que ahora, ¿no? Satanás controla muchas mentes de personas que aparentemente dicen ser cristianas, pero que no lo son porque están andando aparentemente en agrupaciones religiosas, pero alejadas de la voluntad de Dios. Engañados. Y el Señor dice en su palabra: mirad que nadie os engañe. Tenemos que conocer bien su palabra, trazar bien la palabra. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas, falsos maestros. Y tenemos que estar dispuestos, hermanos, a meditar, a leer todos los días, alimentarnos de la palabra de Dios. Cerca de ti está la palabra, dice el Señor. Está en tu corazón. Como hijo de Dios debemos amar, hermanos, al Señor. ¿Cuál será el resultado de una vida y de una buena decisión? ¿No? Terminamos con los versículos últimos de Deuteronomio que hemos leído. Dice acá, ¿no? Porque yo te mando hoy, versículo 16, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Qué lindo, hermanos. La promesa está dada. Dios es fiel a su palabra. Amén. Versículo 18 dice, el 17 dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos. ¿De qué se trata esto, hermanos? O le das gusto a la carne, le damos gusto a la carne, o le damos gusto al espíritu. Si le damos gusto a la carne, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, eso es darle gusto a nuestra carne. Tomé la decisión de hacer lo que agrada a mi carne. Entonces yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Bien claro dice la palabra. Yo te protesto hoy que de cierto pereceréis. En la medida, hermanos, que usted rompe su comunión con Dios, usted se da cuenta, ¿no? Ya poco a poco el enemigo le va engañando su corazoncito como que todo es normal, no hay problema, está bien. No importa si no lees, Dios comprenderá. No importa si no oras, Dios comprenderá. Y Dios comprenderá, el corazón te está engañando. Y cuando te das cuenta, ya no tienes ni ánimo de leer tu Biblia, ni ánimo de orar, ni ánimo de acercarte a Dios. Tu mente está tan afanada en las cosas de este mundo. Y Satanás sigue diciendo: Dios comprenderá. Cuando sientas eso, hermano, arrodíllate y dile: Señor, perdóname, renuévame. Renuévame, Señor, aviva el fuego de tu espíritu. Perdóname, Señor. No hay nada más hermoso que humillarse delante de la presencia del Señor, hermano, reconocer nuestras faltas y decirle: Señor, perdóname. Aviva el fuego de tu espíritu en mi corazón. Aviva el fuego, que no se avive el mundo en nuestro corazón, sino que se avive la presencia del Señor. Eso es decisiones, hermano. Toda nuestra vida está llena de decisiones. ¿Qué me dice el Señor? Decide. ¿Qué cosa dice acá? Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo, por testigos soy contra vosotros, que he puesto delante, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué hermoso, hermano. ¿Serás salvo tú y tu casa?
Esa es la promesa. Serás salvo tú y tu casa si tomas la decisión de agradar a Dios cumpliendo con su palabra, hermanos. Haciendo su voluntad, no haciendo tu voluntad, sino haciendo su voluntad. Algunos pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero hacemos lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me parece. Yo no le veo nada de malo a esto. No se trata de ver las cosas si de malo o de bueno, se trata de estar bien centrado en lo que dice la palabra de Dios, hermano. Solamente así podremos disfrutar. Y termina diciendo ahí, a los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a él, porque él es la vida para ti y prolongación de tus días. Aleluya. Hermanos, Dios nos permitirá una vida no solamente larga acá en esta tierra para ver a nuestros hijos, nietos, sino también a la vida eterna. Tenemos hermosas promesas, hermanos. La cuestión es qué decisiones estamos tomando. Y ya se nos está acabando este mes de octubre, nuestro último domingo de octubre. Los tiempos pasan. Dios viene pronto, hermanos. Que nos encuentre buscando agradarle en todo. Gracias a Dios por su palabra, ¿no? Solamente poder reconocer, hermanos, reconocer, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por la bendición de poder servirle. Tengo muchas imperfecciones. Esta semana estuve orando también, Señor, ¿no? He fallado, no estoy preparando mi tema, no he preparado, no he mandado el mensaje que debo mandar los martes por estar ocupado en cuantas cosas. Perdóname. Esa ha sido mi oración. Señor, perdóname, perdóname, Señor. Y por ese motivo no puedo dejar de predicar y decir, hermanos, porque no por eso voy a quedarme callado. Tengo que decir, Señor, perdóname, y hablar y predicar, porque es parte de nuestra labor. Y gracias al Señor, hermanos, porque su palabra es fiel. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, hermanos. Si nos humillamos ante su presencia, Dios es fiel y justo para poder limpiarnos de toda maldad, hermanos. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, vamos a pedirle perdón. Tomaremos la Santa Cena y su palabra dice que tenemos que acercarnos a Él con toda confianza. Amén. Tenemos esa bendición, hermanos, de poder acercarnos al Señor con toda confianza, en plena certidumbre de fe. Y también dice, purificados nuestros corazones de toda mala conciencia. Solamente tú y Dios sabe cómo está tu vida, hermano. Solamente tú y Dios sabe qué decisiones estás tomando, hacia dónde se inclina más nuestra vida, hacia las decisiones carnales o hacia las decisiones espirituales. Dios sabe, hermano, a Dios no le podemos engañar. Y que su Espíritu Santo obre en tu corazón, en mi corazón, para entender que necesitamos volver a Él, necesitamos decirle, Padre, perdóname. Padre, perdóname. Hermanos, Dios nuestro Padre nos ama, nos abraza, nos dirá, hijo, te perdono. Restáurame, aviva el fuego de tu Espíritu. Que podamos participar de esta cena conscientes de esa condición espiritual, hermanos. Porque amamos al Señor, porque le servimos y le servimos por amor a Él, ¿no? No servimos al Señor porque queremos ser vistos. Como dice su palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Tenemos que hacer las cosas porque realmente amamos al Señor. Deseamos seguir sirviendo al Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre. Gracias porque una vez más nos permites reunirnos, Señor, de esta manera como iglesia, para alabarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, Padre Santo. Señor, como humanos reconocemos que fallamos. Señor, como humano reconozco, Señor, que muchas veces, Padre Santo, tomo decisiones de querer agradarte, Señor, pero sin embargo, nuestra humanidad, nuestra carnalidad, Señor, se impone.
y resultamos, Señor, más afanados en las cosas de esta vida, quedándote ese lugar que tú te mereces, Padre. Perdónanos, Señor. Perdona a tu iglesia, Padre Santo. Perdónanos, Padre Celestial, y aviva el fuego de tu Espíritu. Renueva, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para poder, Señor, ser esos hijos tuyos, Padre Santo, dispuestos a hacer luz, Padre amado, en palabra, en hecho, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, porque podemos acudir, Señor, a la sangre preciosa de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Podemos acudir, Padre Santo, a esa sangre que nos limpia, que nos perdona, Padre Celestial. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre sagrado de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor, hermanos. Bendito sea el Señor. Amén.